Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 10 al 17. Evangelio de Lucas. Aquí tenemos a un médico, excelente médico, fiel hombre de Dios que acompañó a Pablo hasta sus últimos minutos de vida. Y dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Diga Betsaida. Pero la gente se enteró y lo siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Objetaron ellos, porque había allí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Pastor, por favor. Tú sigues siendo Dios. Esos milagros del pasado siguen siendo fieles hoy porque hablan de ti. El mismo Dios que alimentó a Israel en el desierto durante 40 años ha venido para alimentar a la multitud con pan. Pero también nos has alimentado a nosotros milagrosamente, Señor. Bendito seas. Ayúdanos a entender que en la abundancia toda la gloria es para ti. Guárdanos del orgullo de creer que es por nosotros. Es por tu gloria, Señor. Como si fuera poco, has venido esta mañana con tu espíritu para alimentarnos con tu palabra. Danos humildad y, como dice el hermano Santiago, sensatez para recibir tu palabra. Te adoramos, Dios y Padre nuestro, en el precioso nombre del Señor Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén Y amén. y amén. Y amén. Siéntese, iglesia, por favor. Confrontando, ¿qué? Nuestro orgullo. ¿Cuántos son orgullosos aquí? A ver, ¿cuántos son orgullosos aquí? Gracias, gracias, gracias. Yo creo que todos deberíamos levantar la mano. Porque el orgullo es como los piojos, le da a cualquiera. Le da a cualquiera.
Antes de continuar, los que están tomando nota, pueden anotar al margen el capítulo que yo he llamado el capítulo de la humillación, capítulo 8 del libro de Deuteronomio, donde Dios de frente humilló al pueblo de Israel. Y dice, y los humillé. ¿Cuántos han sido humillados aquí? Cierto que que lo humillen a uno duele. Duele. Eso molesta. Pero a la postre está uno gozando de bendición. Porque si asumimos esa humillación con humildad, Dios da gracia al humilde y al altivo mira de lejos. Mi anhelo en esta mañana, iglesia, y quienes siguen esta transmisión, es que ustedes me reciban este mensaje como siempre para su instrucción y que aterricemos, que tengamos muy bien puestos los pies en la tierra, pero que tengamos la mirada en el cielo. Porque quien confía en las cosas de este mundo cayó en una trampa. Cayó en una trampa. Y en esta escritura que acabamos de leer, usted puede encontrar que este pasaje nos muestra más que un milagro, es una confrontación a nuestro orgullo. ¿Lo escucharon? Más que un milagro, es una confrontación a nuestro orgullo y es una invitación a servir con humildad, recordando quién está realmente en el centro de todo. A veces cantamos, el centro de mi vida eres tú, y es el que más lejos está. Porque nosotros nos creemos, porque de pronto conseguimos algo de más y ya nos creemos los dueños del abismo. Cuando mi amada esposa Marlene y yo nos casamos, estoy hablando del 16 de diciembre de 1978, o sea que estamos a punto de cumplir 47 años, si Dios quiere viviremos y los cumpliremos. Prácticamente no teníamos nada. Y yo con humildad les podría decir qué era lo que realmente tenía. Pero no es el caso ahora. Marlene, ¿dónde está Marlene? ¿Ya me abandonó? Marlene sí sabía lo que yo tenía, con qué la iba a recibir. Era un poco de rotos con cobija. No era una cobija con rotos. Realmente era precaria la situación, pero había algo, había amor. Recuerdo que nuestro primer mercado, yo la llamé mientras escribía este tema, la llamé a la oficina y le dije, Marlene, ¿recordás cuánto fue que costó nuestro primer mercado? Y ella me dijo, sí, mijo, claro, 274,000 pesos. Y yo le dije, no, para esa época quien tuviera 274,000 pesos era millonario. Entonces yo le dije, fueron 274 pesos. Y atiné a escribir aquí, como para que nos quede claro. Es decir, lo que hoy representan 2 monedas de 100 pesos. Para esa época eran billeticos. Y una de 50 pesos y unos centavitos más. Hoy, como producto del trabajo, tanto en lo espiritual como en lo secular, en su momento el Señor, bendito sea, me ha permitido vivir junto a mi familia de manera holgada, pero no siempre fue así. Y no quiero posar en este día como un malagradecido, pero a lo largo de los años he llegado a disfrutar mis tiempos actuales, tanto como los primeros. ¿Usted puede recordar los tiempos en los que estuvo Inope? ¿Puede recordarlo? Si alguna vez lo estuvo, con los zapatos rotos. Es que, hermanos, uno de los pecados que se está apoderando del pueblo de Dios es el orgullo.
Hoy nos vestimos de saco, pero me gustaría que usted se regresara unos añitos atrás. A ver, ¿quién era usted? ¿Qué tenía usted? Viva estos tiempos. Si tiene tan alegre como seguramente los vivió cuando estaba escaso. Ayer me hace falta Marlene. ¿Dónde está Marlene? Ayer concluimos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y el Señor nos habló de una manera tan especial a Marlene y a mí que lo único que hicimos fue nuevamente humillarnos en la presencia del Señor. El asunto, iglesia, es que en medio de todo esto yo tuve una época en la que equivocadamente y hasta llegué a estar convencido de lo que había logrado, todo por mérito propio. Eso yo estuve convencido de eso, olvidando que en realidad lo había recibido todo como un regalo de Dios. Ahora quiero que nos enfoquemos en los discípulos, quienes acababan de regresar de su primera gira de predicación y milagros, porque ya lo llamamos gira, y por eso lo puse aquí. Llegaron de su primera gira. ¿Aló? Y Jesús les había dado poder para ejercerlo como apóstoles, lo cual no solo validaba su ministerio, sino que también confirmaba el mensaje del evangelio que anunciaban. Para eso era el poder. Como dice Moisés, clamándole al Señor en el Salmo 90 para que Él, el Señor, confirmara sobre nosotros la obra de nuestras manos. Durante varias semanas vivieron una experiencia intensa y extraordinaria los discípulos. Fueron testigos de milagros que literalmente salían de sus propias manos. Fue una época emocionante, pero lamentablemente esa emoción muy pronto se les subió a la cabeza. De hecho, más adelante, cuando regresaron de otro viaje y empezaron a presumirle a Jesús que hasta los demonios se le sujetaban, el Señor les dijo en esencia lo siguiente: mire, si quieren celebrar algo, celebren que van a ir al cielo. Eso es lo que deberíamos celebrar. Leamos capítulo 10, versículo 20. Dice el Señor, le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros hoy: sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Cómo venían los discípulos? Venían hinchados, creídos, inflados. Y vinieron a dar ese testimonio. Y el Señor les dijo: eso no es válido delante de Dios. Y si por algo van a alegrarse, alégrense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida en los cielos. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, por favor. Dígalo bien fuerte: Señor, por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Iglesia, hermanos y amigos, no nos engañemos, pero el orgullo siempre está tocando nuestra puerta cuando nos emociona más lo que Dios hace a través de nosotros que lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Nos olvidamos que Dios ha hecho muchas cosas por nosotros y ahora estamos muy alegres por lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Como una voz pastoral, pero no menos tierna y espiritual, les invito a que le demos solo una mirada a nuestro orgullo espiritual. Una mirada a nuestro orgullo espiritual. Estoy convencido de que si un reportero, un periodista prestigioso, hubiera entrevistado a los discípulos al regresar de ese viaje misionero,
donde Jesús les dio poder para sanar enfermos y echar fuera demonios mientras predicaban, ellos probablemente le habrían contado todo lo que habían hecho y no le hubieran contado lo que Jesús les permitió hacer. Y el periodista, wow, hay que mirarlos a ustedes entonces con mucho respeto, con mucho miedo, y quizás empezar a tejerles a ustedes vestidos especiales y coronas especiales por todo lo que me están contando que hicieron. Pero no era ese el caso. No estaban hablando de lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Y claro que es mucho más entretenido hablarle a alguien de cómo vendiste una propiedad. Es mucho más fácil hablarle a una persona de cómo compraste una propiedad. Es mucho más fácil decirle a una persona lo que has progresado económicamente. Eso es mucho más fácil. Decirle, mira, este es mi esfuerzo y esto sí que está rindiendo frutos. Eso es mucho más fácil que decirle que todo fue un regalo inmerecido. Creo que alguna vez hemos tenido la oportunidad de leer y oír la historia cuando Jesús entró en Jerusalén montado sobre un burrito y la multitud agitaba ramas de palmas y cantaba alabanzas. Mi pregunta es, ¿usted cree que el burrito pensó que todo eso era para él? Seguramente él pensó que todo eso era para él. De hecho, él era el que se estaba parando en los mantos de ellos y en las ramas que le tendían en el piso. No era ni siquiera el Señor. A veces somos como burritos. Nos robamos y creemos que todo lo que está sucediendo es para honor nuestro. Pero el Señor, después de tomar un tiempo aparte con sus discípulos para conversar de ese viaje y enseñarles y prepararlos con compasión para enseñar, vemos cómo el Señor continúa moldeando el carácter de ellos como lo quiero hacer con nuestro carácter, como lo quiere hacer con nuestro carácter hoy. ¿Cuántos quieren que el Señor le moldee su carácter? Veamos la siguiente escritura. Capítulo 9, versículo 10. Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Diga, lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró y lo siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer, se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Esto lo leímos muy rápido, ¿cierto? Y creo que a todos nos quedó claro, pero no lo leamos tan rápido, hermanos. Hagámoslo más detenidamente. Los discípulos ahora le están diciendo al Señor Jesús cómo manejar su ministerio. Mire pues cómo están de inflados ya. Porque le están diciendo, mire, mande la gente. Ya le están dando órdenes al Señor. Y sabe que hay gente que medio consigue un pesito y empieza a darle órdenes a uno porque ya lo miran a uno es por encima del hombro. Medio han conseguido algo y ya se creen con el derecho a decirle a los otros cómo manejar el ministerio. Los discípulos, porque fueron a hacer algo que Dios hizo a través de ellos, ahora le están dando órdenes al Señor para decirle cómo Él maneja su ministerio. Ahora son ellos los que están dando instrucciones. Después de todo, ya son veteranos y son expertos en esto, porque han hecho un viaje misionero. Porque han hecho un viaje, era el primer viaje misionero, y ya se creían expertos en el tema. Y ya vienen a hablar durito al Señor Jesús. Así que al parecer saben cuándo se debe terminar el sermón.
Al parecer saben qué es lo que se debe predicar, cuándo hay que cerrar con una oración, cuándo hay que mandar a la gente a su casa. Señor, ya es hora de cerrar con el último punto, por favor, y despida a la multitud. Ellos tienen que ir a cenar a algún lado. En otras palabras, los discípulos piensan que saben más que Jesús. Pero lo que no saben es que Jesús está a punto de alimentar milagrosamente a esa multitud. Eso es lo que ellos no saben. De hecho, Jesús está a punto de hacer un milagro. Y eso probablemente les va a dejar un recuerdo que nunca olvidarán junto a las lecciones que aprendieron ese día. Si unimos todas estas pistas, porque yo me dediqué a unir todas estas pistas que nos dan los distintos evangelios, podemos concluir que este evento ocurrió alrededor de las 4 de la tarde. Y en un día a mediados de abril, esto que estoy leyéndoles acá. O sea, ya finalizando el día, faltaban 2 horas para finalizar el día y ya los discípulos dándole órdenes al Señor. Pero antes de continuar, les invito, hermanos amados, a que admitamos que no somos autosuficientes. 2, no somos autosuficientes. Porque según nos cuenta Juan en su evangelio, todo comienza cuando Jesús le hace esta pregunta a Felipe. Y vamos al evangelio de Juan por un instante, al capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y usted me preguntará: pastor, ¿y qué estaban probando exactamente? ¿Estaban probando de pronto su nivel de fe en Jesús? Si es así, entonces reprobaron, perdieron. Mire, están apenas empezando y ya perdieron. ¿Por qué? Porque nunca se les pasó por la mente, nunca se les pasó por la cabeza que Jesús pudiera hacer un milagro de tal magnitud. Estaba probando sus habilidades de logística y administración el Señor. Al parecer Felipe pensó que este era el asunto, que el Señor les estaba diciendo: bueno, ustedes tienen una buena logística, ustedes tienen ya creyentes en otras partes, venían de hacer misiones. Ustedes ya son expertos. Y le decía a la iglesia pastor que los discípulos hicieron un viaje misionero, hicieron cosas que Dios había hecho a través de ellos y ya vinieron a darle órdenes al Señor, a decirle que despidiera a la gente y le estaban diciendo a qué horas terminaba el culto y qué tenía que predicar. Inflados. Y a veces coartamos la libertad o intentamos coartar la libertad del Señor. Y el Señor no está tan interesado en toda nuestra logística, ni siquiera en que sobrepongamos nuestra capacidad de administración. Felipe se equivocó aquí también, entonces ya tenemos otro equivocado aquí, otro que se estrelló con la roca eterna de los siglos. Y Jesús le pregunta directamente a Felipe: ¿dónde comprar el pan? ¿Por qué, se preguntará usted, y por qué le preguntó precisamente a Felipe, sabiendo que había otros discípulos? ¿Sabe por qué? Porque estaban en Betsaida, y Betsaida era la ciudad natal de Felipe. Cuando uno conoce muy bien a su pueblo, cuando nosotros vamos a Maicao, la pastora nos guía, la pastora Elizabeth. Cuando vamos a Turbo, la pastora Glenny nos dice: por acá, por allá. Aquí el Señor está en un pueblo, está en Betsaida, y le está diciendo a Felipe: bueno, ¿dónde vamos a comprar pan? ¿Por qué? Porque es que Felipe sabía todo el engranaje de su ciudad. Él sabía dónde estaba el mercado.
Él conocía la panadería del barrio y los precios del pan que se vendían en Betsaida. Él lo sabía todo. Y lo más divertido de todo esto es que Felipe creyó que Jesús le estaba preguntando cuánto dinero les iba a costar la provisión para esa multitud. Así que probablemente Felipe, ¿qué hizo? Sacó lápiz, sacó papel, sacó calculadora, sacó su dispositivo móvil, porque ya no hay calculadora, sino que el dispositivo móvil tiene la calculadora. Seguramente recurrió a la inteligencia artificial. Y entonces dijo, 5,000 hombres más mujeres y niños, multiplicamos eso por el precio del pan, lo dividimos entre 10 bocados por persona. Listo, Señor, ya tengo el cálculo. En Juan 6:7, mire lo que nos dice, lo que respondió Felipe: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Solamente, como estamos en Colombia, aquí hay un salario mínimo. El salario mínimo está alrededor de 1,5 millones de pesos, ¿cierto? 1,400,000, pongamos para redondear, no enredarnos aquí, 1,500,000 por 8, 8 por 5, 40, 8 por 1, 8 y 4, 12. 12 millones de pesos en panes. Solamente hablando de Colombia. Si usted averigua por el salario en los Estados Unidos, el salario mínimo no sé cuánto será. Pero hablemos de aquí. Hágame el favor, ¿dónde conseguimos 12 millones de pesos en panes para llenar a una multitud? Felipe le pasaba como le está pasando a muchos pastores hoy. Tienen el signo pesos acá y miden su ministerio por el signo pesos y no por el poder que viene del cielo, ni por la confirmación que el Señor está haciendo de su ministerio. Es que preparar gente para esta tierra es muy fácil diciéndoles mentiras, pero preparar personas para la vida eterna hablándole la palabra del Señor, eso es un poco complejo. De hecho, algunos se duermen y a mí no me gusta que se duerman. No me disgusta, dije, no me disgusta. No me disgusta que se duerman algunos. De pronto me disgusta que algunos ronquen, pero no más. ¿Qué hace Felipe? Felipe está contando hasta la última moneda, pero no logra reunir el dinero suficiente. Esto me hace pensar en esos días de escasez en que uno busca monedas en los bolsillos y hasta entre los cojines del sillón de la sala, Marlene. Lo hemos hecho. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes? Que uno rebuja por todas partes. Me acuerdo de mi esposa Marlene y de mis hijos cuando eran niños juntando monedas y luego corría yo hasta la tienda del barrio a comprar una gaseosa que inmediatamente compartíamos entre todos, una Coca-Cola helada. Y tal vez usted está viviendo así ahora. Está contando cada centavo, preguntándose cómo va a proveer el Señor. Y exactamente ahí es donde Jesús quiere llevar a sus discípulos. Y sabe una cosa, el Señor va a llevar a muchos a ese estado, a que cuenten hasta la última moneda, a ver en qué está la fe. Porque creer en Dios cuando todo abunda es fácil, pero confiar en el Señor cuando todo se viene abajo es complejo. Tengo 3 textos, entre otros, pero que guardo en mi corazón, con los que el Señor me preparó para aforarme para este ministerio. Que me habló, que me dobló, que me humilló. Proverbios 3, Salmo 78 al final e Isaías 49. Y este sí que me estremeció cuando el Señor me dijo, mire, usted va a restaurar ciudades arruinadas. Me estremecí para empezar un ministerio, para soltar un empleo bien bueno como el que yo tenía. Cuando el Señor me llamó, yo estaba en un empleo
maravilloso, no me faltaba nada. Y ahora el Señor me habla que tengo que ir a restaurar ciudades en ruinas. Hágame ese favor. ¿Quién sale al ministerio así? El Señor me dice que no confíe en las riquezas. Mire, yo no quiero escarnecer aquí, pero aquí hay una hermana, aquí hay una familia que ellos pueden certificar cómo llegaron ellos a la iglesia. ¿Lo recuerdan? Y recuerdan que se les predicó fue la palabra. Y hoy cómo los tiene el Señor. En cumplimiento a esa palabra que yo había recibido. ¿Cuántos están contando seguramente hasta el último centavo? Sabemos de pastores que están contando hasta el último centavo para cumplir con sus obligaciones de la iglesia y para el sustento de ellos y de sus familias. Bienaventurados esos pastores y esas familias, porque el Señor va a cumplir fielmente a su palabra. Pero hay de aquellos que ponen su corazón en las riquezas, porque les vendrá el día en que la ruina tocará sus puertas y ellos van a tener que reconocer que estaban equivocados. Orgullo. Y yo me imagino, ¿sabe cómo me imagino yo al Señor Jesús? Me lo imagino sonriendo mientras los veía ellos a la carrera hacer cuentas y calculando cuántos panes necesitaban para alimentar a la multitud. Yo me imagino al Señor haciendo eso. ¿Y sabe qué dice Felipe? Felipe concluye que se necesita más del salario de 8 meses para alimentar a toda esa gente. Y claro, sabe que el panadero no acepta tarjeta de crédito. Tiene que ser de contado y en efectivo. Nada de nequi ni de transferencias. Es cash en efectivo. Y Lucas nos dice que Jesús simplemente le respondió en el versículo 13 con una orden que los tomó a todos totalmente por sorpresa. Versículo 13 en su primera parte. Denles ustedes mismos de comer. ¿Ah? 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 ¿Lo oyeron? ¿Lo oyeron? No los dispersen, no los maltraten, no los manden a sus casas. Ustedes denles de comer. A propósito, ¿qué clase de pan les estamos dando nosotros a ustedes, iglesia? Díganos qué clase de pan les estamos dando. ¿Les estamos explotando sus bolsillos? ¿Acaso el verdadero pastor no es aquel que procura que la iglesia progrese espiritualmente y el progreso espiritual viene el progreso material? Que no les metemos la mano al bolsillo a ustedes. A veces somos criticados hasta por eso, que porque no hablamos de dinero ni de prosperidad. Mire, si el Señor nos da la provisión, yo ya aprendí de Felipe y aprendí de Andrés que esto no es haciendo cálculos qué vamos a hacer con nuestros compromisos. Esto es dependiendo del Señor, porque lo que somos es por Él y de Él dependemos y a Él nos debemos. ¿Sabe cuántas iglesias están a punto de desaparecer porque los pastores les van a decir, ya se nos acabó la provisión, no tenemos cómo darles, porque el dinero se acabó? Viene un sacudón a petición de Satanás, que engañó a muchos y los llevó a la trampa. Viene un sacudón y el Señor ya nos lo advirtió. El diablo los ha pedido para zarandearlos, pero Él está rogando para que nuestra fe no flaquee. Yo le pregunto, si usted tiene dinero hoy,
piense si mañana amanece sin un peso, si tendría la misma satisfacción que tiene hoy. Pero pongámonos en contexto. Jesús les está hablando seriamente. Ustedes tienen esas tremendas historias de milagros que hicieron. Vinieron, me lo contaron todo. Tuvieron poder sobre los demonios. Acaban de regresar de un viaje ministerial exitoso. Están fascinados con lo que han logrado hacer con sus propias manos. Muy bien, entonces, ¿por qué no se encargan de alimentar esta multitud? Ustedes que están tan infladitos que ya me están diciendo a mí hasta a qué hora debo terminar el culto. ¿Por qué entonces no alimentan a esta multitud? ¿Por qué no se emplean a fondo en esta prueba? ¿Por qué mejor los quieren dispersar? Porque no tienen con qué. Y esta fue una orden de parte del Señor. Denles ustedes de comer, tan contundente como desconcertante. Porque según el Evangelio de Juan, los discípulos ya habían encontrado a un muchacho que tenía 5 panes y 2 pescados. ¿Cómo estarían? Que empezaron a mirar dónde había algo. Así que lo que logro ver aquí es que mientras Felipe hacía los cálculos y las cuentas, algunos otros discípulos estaban como locos buscando comida. Figurémonos esa escena. Unos con inteligencia artificial averiguando cifras cómo iban a alimentar a esa gente, y los otros desesperados. Hey, por favor, ¿qué tenés por ahí? El Señor nos ha dado una orden de alimentarlos. Hey, hermana Natalia, por favor. Mira, Carlos, por favor, ¿qué tenés por ahí? Y le preguntaríamos a todos los que supuestamente creemos que tienen, y no iríamos siquiera donde un pelado que ni siquiera tiene trabajo y apenas estudia. Así creo que tanto los discípulos como nosotros, hermanos, debemos estar listos para recibir una lección que jamás debemos olvidar, y es que obedezcamos sin depender de nuestras habilidades. Dígale al que tiene a su lado: obedece sin depender de tus habilidades. Piense por un momento, ¿por qué Jesús los hizo pasar por todo ese ejercicio de contar el dinero y buscar alimento? ¿Por qué? ¿Qué cree usted, hermano y hermana, que quería enseñarles acerca de su capacidad en comparación con la capacidad y el poder de Jesucristo? ¿Qué creen ustedes? Hermanos, estemos contentos con lo que tenemos ahora, porque todo lo que han podido encontrar son esos 5 panes y 2 peces. Así que cuando Jesús les dice que alimenten a la multitud, se quedan atónitos, sorprendidos. Empiezan a tartamudear, se vuelven gagos y vienen de hacer milagros. Y seguramente estaban hablándole en el idioma natal de esas personas a los cuales ellos habían sido enviados. Y ahora están tartamudeando a la petición del Señor: denles de comer. Y finalmente le dicen, como leemos en la segunda parte del versículo 13, no tenemos más. Ya. ¿Sí vieron ese verbo? No tenemos más. No tenían nada, pero ahora se están apropiando del desayuno, del fiambre del pelado. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos. Como podemos ver, en ese momento se dan cuenta de sus grandes limitaciones. Se enfrentan cara a cara con la realidad. Todo lo que habían hecho en realidad había sido como limpiar una fruta para luego comerla. No habían hecho nada. Y ya creían que habían hecho mucho. Todo el poder que habían visto fluir a través de ellos no era suyo, lo habían recibido. Y estaban tan alicaídos
por el tamaño del reto que pasaron por alto al Creador que estaba justo frente a ellos, porque ellos empezaron a rebuscar por todas partes. Pero Jesús está a punto de enseñarles algunas lecciones sobre la humildad que serían fundamentales para un ministerio que honra a Dios. Y Él les va a enseñar que no tienen nada que ofrecer a las personas si Dios no está presente. Él les va y nos va a enseñar que nuestras manos no sirven para nada a menos que la mano de Dios esté involucrada en nuestro trabajo. Él les enseñó y nos está enseñando a nosotros que no tenemos poder alguno si no proviene de Dios. Él nos va a enseñar que sus limitaciones, que nuestras limitaciones brindan la oportunidad perfecta para confiar en el poder ilimitado de Dios, Y el Evangelio de Juan agrega un detalle. Fue Andrés quien encontró al niño con el almuerzo, pero cuando se lo entrega a Jesús, lo hace como disculpándose. Él le dice: Señor, dando explicaciones no pedidas. Mire cómo le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Es como si dijera, más o menos así, lo voy a parafrasear así: no sé ni para qué te traje esto, Señor. ¿Sí? ¿Para qué? Es que mira esa multitud. No sé en qué estaba pensando, Señor, cuando me atreví a traerte esto. Y es fácil imaginarse a los otros discípulos murmurando: bien hecho, Andrés. Aplausos. Le quitaste el almuerzo a un pobre niño. Pero ahora ese pequeño almuerzo está en las manos de Yeshua HaMashiach, del Mesías. Creo que hemos llegado a un punto en el que, ¿cómo estamos de tiempo, pastor? ¿Quieren que concluya este mensaje hoy? Dios es testigo que puse una nota en rojo acá, que dice: acá debo mirar el tiempo de predicación y dependiendo debo aplazarlo hasta dentro de 15 días y de esa manera concluirlo bien, pero con la anuencia de ustedes y con el favor de Dios lo voy a concluir hoy. Entonces, en este punto hemos llegado creo que hemos llegado a un punto en el que debemos aceptar entregar lo poco que tenemos. 4, entregar lo poco que tenemos. Y es precisamente en este punto, creo que encontramos otra lección que no podemos pasar por alto. Jesús puede usar lo que sea que pongas en sus manos, incluso el almuerzo de un niño. Este almuerzo de este niño se está por convertir en el almuerzo más famoso de toda la historia de la iglesia. Si alguien me puede llamar a Claudia un minutico, por favor, se lo agradezco. Y yo me tomo un poquito de agua. Muchos aquí son testigos. Y es imposible no recordar lo que hace mi amada esposa Marlene cuando llega un mayor número de invitados a la casa. Ella ora, ustedes son testigos que ella lo ha dicho: Dios, se me crecieron los invitados, el número de invitados. Y ella en la cocina mientras sirve, esto es verdad, ella ora y dice: Señor, multiplica. ¿Y sabe qué ha pasado en casa? ¿Sabe qué ha pasado?
después de ver que no iba a alcanzar, ha sobrado y todos quedan satisfechos. A tal punto que ella sale a decir, ¿alguien quiere repetir? Ella ora de esa manera. O también como lo hace eventualmente la pastora Claudia, mi hija. Y ella ora de la siguiente manera. Bendecid y bendigamos, que no lleguen más de los que estamos. Y si llegan a aparecer, tú, Señor, con tu gran poder, quítales las ganas de comer. Gracias. Y lo sorprendente aquí no es solo que Jesús va a hacer tanto con tan poco. Él va a hacer algo muy grande con tan poco. Esto no es lo sorprendente. Lo verdaderamente asombroso es que Él escoge usar ese tan poco que nosotros le ofrecemos para hacer tanto. ¿Y qué consuelo es eso? ¿No le parece, iglesia? Porque Él también puede usar lo que tú le entregues hoy. Así que no diga, soy solo una persona más. No tengo muchos talentos. No diga eso. Apenas tengo algo de experiencia. Hoy el llamado es que mientras vamos moldeando y quebrantando nuestro orgullo, pongamos lo que somos y lo que tenemos en las manos del Señor y dejemos que Él lo multiplique conforme a su voluntad. Ahora, exactamente qué tenía ese almuerzo que le acaban de presentar al Señor. El Evangelio de Juan nos dice que eran panes de cebada. El pan de cebada era el pan de los pobres. Era más barato y no era tan sabroso como el pan de trigo. De hecho, la cebada se usaba pero para alimentar ganado. Y eso ya nos da una idea de la situación económica de este niño. Nos está diciendo que era una persona pobre. Además, el término que se traduce como panes aquí, lo que nos está mostrando es, o nos hace referencia a pequeños trozos de pan que cabían en la palma de la mano. No eran el pan francés o el pan de trenzas, no eran hogazas de pan. No, baguetas no, eran trocitos de pan plano que cabían en la palma de la mano de un niño. Miren ustedes el tamaño. Eran pedazos de pan al estilo tela, arepita, del tamaño de una tortilla pequeña. Y en cuanto a los pescados, el término griego que usa Juan es opsaria, para referirse a los pescados. ¿Qué es opsaria en griego? Describe pescados muy pequeños, tipo sardinas o corroconchitos, de esos pequeñitos. Ustedes conocen las sardinas, ¿cierto? Son pequeñitos. No eran los que nos pintan de pronto para ilustrar este pasaje, no, eran pequeñas sardinitas. Y la gente en esa época, ¿sabe qué hacía? En el tiempo del Señor Jesús, ¿qué hacía con los pescados? Los sazonaba con especias o los curtía en vinagre para darles sabor y así poder acompañar el pan seco. En otras palabras, este fiambre, este almuerzo del muchacho consistía en pan de cebada y pescaditos encurtidos. Algo muy simple, casi insignificante, por no decir algo despreciable. Si eso se le presenta, ese fiambre se presenta en un plato, en un restaurante famoso, la gente dice a la basura. Pero no sé cuántos han pasado la necesidad de tener
fuerte fatiga en lo que uno dice, me como lo que sea. Pero a Jesús en este momento da una nueva orden. Está dando órdenes, porque ellos habían venido muy inflados, tan creídos, tan orgullosos. Y les va a dar otra orden, sencillas órdenes. En el capítulo 9 de Lucas, versículos 14 y 15, mire lo que dice. Porque había allí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten. ¿Usted sabe por qué está sentado ahí? Esto tiene su contexto. Supóngase que no tuviéramos sillas. Que estuviera usted escuchando este mensaje, pero de pie. ¿Cómo estaría usted más cómodo? ¿De pie o sentado? Y por eso el Señor va a decir esto, hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Pero así lo hicieron. No había sillas, mucho menos abullonadas, no había aire acondicionado. Hermanos, yo no idolatro el templo, pero yo adoro a Dios por el templo en el que nos tiene ahora. No menosprecie el templo, no lo menosprecie. De eso hablaré en Mañanas Íntima Devoción, si Dios quiere, mañana, restaurando el templo de Dios. Recordemos que hace apenas unos minutos Jesús les dijo que alimentaran a la multitud. Denles ustedes de comer. Y los discípulos escasamente decían, ¡oh! ¿Es cierto lo que Él nos está diciendo, que los alimentemos? Ellos estaban perplejos. Se les habían bajado los humos con los que habían llegado de ese primer viaje misionero. Ya estaban perplejos. Y Jesús les dice que organicen a todos en grupos para comer. Pero lo interesante es que no usa el verbo típico para sentarse. Utiliza una palabra que significa reclinarse a la mesa. Recuerden que la mesa en el Medio Oriente no es como las que tenemos hoy. La mesa en el Medio Oriente es simplemente, si hay un tapete, pero es recostarse. Entonces se recuestan, no puedo hacer ahora la dinámica, pero se recuestan de lado, están así. Ustedes recuerdan en la cena que nos describe que Juan estaba recostado en el pecho del Señor. Literalmente quedaba el uno recostado con el otro. Seguían los pies del otro y estaba recostado en el pecho del otro y así sucesivamente. Entonces aquí lo que el Señor está diciendo es, reclínense a la mesa. Aclaro que la cena no es como la pintó Da Vinci en esos cuadros que tenemos. Era una mesa muy elegante. No era así. Así era la costumbre para comer en el Medio Oriente. Uno se acostaba sobre el suelo apoyándose sobre un codo mientras comía. Así que Jesús está diciendo, ¿listos? Prepárense pues el almuerzo. Los evangelios nos dicen que había unos 5,000 hombres, pero si sumamos mujeres y niños, esto no fue la alimentación de 5,000 personas, sino de más de 15,000, quizás de 20,000 personas. Amada iglesia, íntima devoción. ¿Puede usted imaginarse el pánico entre los discípulos? ¿Con qué van a alimentar a 15,000 personas? Y aquí ha llegado el momento en que tenemos que reconocer que Jesús es el verdadero pan del cielo. Quinto, reconocer que Jesús es el verdadero pan del cielo. Por eso creo que hay una razón más por la que Jesús los manda a sentarse antes de hacer el milagro. Porque de esta manera todos van a verlo hacer el milagro. Si estaban todos de pie, no iban a ver al Señor Jesús hacer el milagro.
Pero si están sentados, todos van a ver al Señor Jesús hacer el milagro. Y quiero que nos traslademos a esta región por un momento. Y al principio me imagino que la multitud estaría tan confundida como los discípulos estaban aterrados. Les pidieron que se sienten para comer. ¿Pero de dónde? Pero les pidieron que se sienten para comer. Ahora viene algo grandioso. Pueden ver claramente que Jesús no tiene canastas de pan ni pescados para repartir. No hay nada. No hay nada. No tenía nada. Y ahora Él está mandando que se sienten. No hay un camión de Mercado Libre. No hay un camión de Servientrega con provisiones que se está estacionando. No lo hay. No se ve un barco pesquero trayendo el almuerzo. No lo hay. Están a punto de presenciar un milagro impresionante, un milagro innegable, un milagro visible, un milagro tangible y, por qué no decir, un milagro comestible. Van a comer milagro. ¿Usted recuerda quiénes desayunaron esta mañana? ¿Quiénes no están en ayuno hoy? No están en ayuno. ¿Alguien está en ayuno aquí? ¿Estás en ayuno? ¿Cuántos desayunaron entonces? ¿Cuántos desayunaron? Bueno, hubo unos que ni ayunaron ni desayunaron. No sé. Lo cierto es que eso que usted desayunó un milagro porque Dios lo dio. Alabado sea el Señor. Y tiene otro milagro esperándolo en la casa o en el restaurante. Como tienen como sana costumbre, algunos acá aprovechan para ir a un restaurante. Así a usted le toque pagar, así se lo estén sirviendo, así no lo haya cocido en casa, va a almorzar milagro. Y todo lo que ha comido de aquí para allá ha sido un milagro, aun cuando no tuviste nada. Estabas a punto de presenciar un milagro para comerlo. Esto no fue un truco de magia. No hubo provisiones escondidas. Hermanos, iglesia, Jesús no tenía un pez escondido debajo de la manga de su túnica. Y ahora bien, detrás de este milagro hay un propósito aún más profundo. Los rabinos de la época de Jesús enseñaban que cuando el Mesías viniera, repetiría el milagro del maná en el desierto. Que el Mesías enviaría pan del cielo una vez más. Eso era lo que predicaban. Y dice el Salmo 78, en el cual Dios me ha dado parte del aforo para la vida ministerial, que luzco con mucho honor por la misericordia que Él ha tenido conmigo. Dice que murmuraron contra Dios y aún dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Diga, ay, ay, ay. Y el Señor Jesús, que es Dios hecho hombre, está a punto de responder esta pregunta. ¿Podrá tendernos mesa en el desierto el Señor? Y la respuesta de Jesús es sí, y se lo voy a demostrar. Es más, el Evangelio de Juan nos dice que después de este milagro, la multitud quedó tan impactada que quiso coronarlo como rey en ese mismo instante. Dios, bendito sea Él, acababa de proveer maná en el desierto otra vez. Y no es casualidad que justo después de este evento Jesús predique lo que los evangelios registran con tanta claridad.
que Él no solo puede dar pan del cielo, sino que Él mismo es el pan del cielo. Él es el pan de la vida. Él es el suministro eterno. Él es el maná verdadero venido del cielo. Bueno, continuemos porque me voy. De verdad siento una bendición predicar este mensaje. Estoy conmocionado, hermanos. Y quisiera que ustedes estuvieran sintiendo lo mismo. Esto es unción verdadera. No unción disfrazada, ni mascarillas, ni maquillajes. Dios no maquilla. Dios no se deja llevar por las apariencias. En el versículo 16, Jesús tomó los 5 panes, dice, y los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Yo veo aquí que los evangelios nos muestran que Jesús no solo partió el pan, que Jesús no solo partió el pescado, sino que seguía partiéndolos y entregándolos a los discípulos. Parta y entregue, parta y entregue, parta y entregue, parta y entregue, parta y entregue. Es decir, el milagro, ¿sabe dónde estaba ocurriendo? En las manos de Él y no de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie hace milagros. Nadie tiene poder para hacer milagros si no le es dado por Dios. Y el médico Lucas, al cual admiro mucho como escribe, usa una forma verbal que indica una acción continua. Y es que Jesús seguía partiendo y seguía entregando, seguía partiendo y seguía entregando. Y me imagino a los discípulos usando sus túnicas como canastas improvisadas, cargando los panes y pescados para llevárselos a la gente. Tal vez los hombres, mujeres y niños simplemente extendían la mano y tomaban grandes porciones. Luego los discípulos regresaban a Jesús y volvían a cargar más comida una y otra y otra y otra vez. Son 15,000 personas aproximadamente. Es mucha gente. Y cuando llego a este instante, me pregunto si los discípulos estaban entendiendo la lección. ¿Sería que ya habían reconocido? Y estaban viendo que Jesús era el suministro eterno y ellos solo sus servidores. Y esa verdad se aplica hasta hoy. Jesús es el origen. Jesús es el creador, bendito sea. Nosotros solo somos unos mensajeros. Y este es un momento propicio para que confiemos en su provisión abundante. Los discípulos estaban totalmente entusiasmados con lo que sus manos habían logrado durante ese viaje misionero, como les dije hace unos minutos. Venían felices, se nos sujetan los demonios, hemos sanado, hemos hecho tantas cosas, Señor. Ellos todavía tenían eso fresco en su mente. Pero Jesús, el Señor, les está recordando que sus manos no tienen nada, que sus manos están vacías. Las manos de nosotros siempre estarán vacías si el Señor Jesús no las llena. Por mucho que usted tenga, por mucho que tenga, así use los mejores vestidos, tenga el vehículo de moda o de actualidad, viva en el mejor palacio, en el mejor apartamento. Si eso no viene de parte de Dios, lo único que hay es vacío. Y eso es exactamente lo que sigue haciendo el Señor Jesús en esta escena. Llenarles las manos una y otra vez. Piensen en esto, iglesia. Él está creando de la nada estos panes y estos peces. Porque los está creando de la nada. Está trayendo a la existencia pescados encurtidos y panes de cebada. Está demostrando con cada porción que Él es el Señor de toda la creación. Y Lucas concluye esta escena con el versículo 17. Vamos a leerlo todos, mis amados hermanos. ¿Quiere leerlo conmigo? Dígalo.
Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Aquí hay una palabra que no podemos pasar por alto, y es la palabra satisfecho, que en griego es cortazo. ¿Cómo? Cortazón. Sí, porque tiene un guioncito ahí. Gracias, pastor. Esa es la palabra que se traduce como satisfechos. Es la misma que saciaron. Cuando uno está saciado, está satisfecho. Y viene del griego cortazón, que significa llenarse. Literalmente significa engordar. Es más, cuando ustedes, hermanos, me preguntan cómo estoy, mi respuesta es cortazón, satisfecho en Cristo. Estoy robusto en Cristo. He sido engordado en Cristo. Porque yo a mi Cristo no me le voy a robar la gloria. La gloria siempre será de Él. Este cortazón era un término que se usaba para describir cuando se engordaban los animales. El granjero traía los animales al corral y los dejaba comer hasta no poder más. Acá en Medellín, no sé si en el resto del país, hay un restaurante tipo buffet que se llama El Corral. ¿Lo han oído mencionar? El Corral. Eventualmente vamos en familia allí y mi amada nieta Victoria O.M. pide su wrap con malteada de frutos del bosque. Ese es el plato de ella en El Corral. Y creo que el nombre de ese restaurante nos viene muy bien en esta mañana. Y quiero decirles, yo también llevo a mi familia a comer al Corral. ¿Qué dijiste? Y eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Y por lo visto, al Señor no le molesta que de vez en cuando su pueblo quede bien satisfecho. Porque aquí no les dio solo lo suficiente, les dio hasta que quedaron completamente llenos. Y esto es importante, iglesia, porque algunos escépticos han sugerido que este milagro no fue real. ¿Sabe qué dicen? Que la multitud simplemente se sintió avergonzada por la generosidad del niño y entonces todos sacaron la comida que habían traído a escondidas y la compartieron. Eso es lo que dicen los escépticos, porque no faltan los burladores que están dentro del mismo pueblo de Dios. Predicadores, es más, predicadores. Pero Lucas, gloria a Dios por Lucas, destruye por completo esa teoría en el mismo versículo, porque dice: todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Todo ese pan, todos esos pescados salieron directamente de las manos del Señor Jesús. Y ahora hay 12 canastas llenas de sobras, una para cada discípulo. O sea que ellos también comieron. Y cada uno, cada vez que se acercaba a ese canasto, tomaba un bocado. Y puedo pensar que cada vez que se acercaban a ese canasto y tomaban un bocado, esto les servía para recordar siempre las limitaciones que nosotros tenemos como humanos, pero la ilimitada suficiencia del Señor Jesús. Los discípulos encontraron que las manos de Jesús siempre estaban llenas y cada vez que regresaban a Él, regresaban era con las manos vacías. Jesús es de quien deberíamos hablar. Él es el único que merece todo el crédito.
toda la gloria y toda la alabanza, y no lo que tenemos. Estamos hablando mucho de lo que tenemos, pero no estamos hablando de aquel que nos da la provisión. Él es, bendito sea, nuestro proveedor. Jesús es nuestro creador. Jesús es nuestro rey. Así que sobre la base de lo que hemos oído esta mañana, el llamado es a que confrontemos nuestro orgullo y reconozcamos con humildad nuestra absoluta dependencia de Él. A Él la gloria, mis amados. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.